Bienvenidos a nuestro canal. Hoy tendremos una historia reflexiva de la vida real sobre el acoso escolar o bullying. Idoya viene a narrarnos la historia de su hijo. Idoya nos cuenta que desde pequeño su hijo presentaba actitudes que ella no podía ver con claridad, pero que eran muestras de lo que su pequeño hijo Alejandro vivía. Yo tenía un hijo que se llamaba Alejandro y era un niño con altas capacidades y a Alejandro le matriculé en un colegio concertado religioso. Bueno, pues mi hijo era un niño bastante introvertido desde que era pequeño. Entonces yo desde el principio vi que le costaba mucho relacionarse con sus compañeros y él me decía que no quería relacionarse porque le pegaban. Eso era cuando era pequeño y estaba en la guardería, bueno, en infantil. Entonces, bueno, en primero de primaria mi hijo pues ya había empezado a socializar un poco, llevaba ya 2 años y yo le veía que era bastante retraído. Alejandro comenzó a manifestar estrés desde su primer grado. La maestra en esta etapa marcó su vida. Entonces él empezó primaria y al poco tiempo pues me empezó a decir que su tutora pues le gritaba y que le hacía sentir mal y que lloraba. Y yo pues empecé a ver que mi hijo muchos días salía muy triste y con síntomas de haber llorado porque se le notaban las marcas de haber llorado. Conforme fue pasando el tiempo, mi hijo me siguió indicando que esta docente le gritaba. Entonces a pesar de que Idoya era docente, pasó por alto las cosas que su hijo le decía. A pesar de que al año siguiente le tocó la misma docente, no hubo mejoría. Y esta ofendía mucho a Alejandro. Después de años, la docente se retiró, pero luego regresó. Se había ido porque se había quedado embarazada y les había dicho a los niños que se iba a ir a cuidar que no iba a su hijo, y no sé por qué. Él me dijo, no va a volver. Yo le pregunté a mi hijo que si quería cambiar de colegio en numerosas ocasiones. Y él siempre me decía que no, que él... Idoya estaba dispuesta a cambiar a Alejandro de colegio, pero este se rehusaba a hacerlo. Sin embargo, esta mamá permanecía alerta a los cambios que Alejandro manifestaba. En tercero tuve un problema médico muy importante, tuve cáncer y estaba a punto ya de cambiar a mi hijo, había solicitado ya el cambio de colegio porque mi hijo había empezado a morderse la piel, a morderse las uñas y a morderse todo, se dejaba los dedos en carne viva. Fui al médico, se lo expliqué, me dijo que era una tontería, le dije que mi hijo necesitaba atención psicológica. Tranquila. Entonces me dijeron que mi hijo tenía altas capacidades. Me preguntaron si había alguien en la familia, les dije que sí. En mi familia todos mis hermanos y yo tenemos altas capacidades y lo hemos pasado muy mal en el colegio. A pesar de que Idoya estaba luchando contra un cáncer, también estaba luchando por el bienestar de su hijo, aunque los demás especialistas la ignoraban. Y entonces no quería que a mi hijo se le tambalearan tantas patas de su vida. Así es que hablé con el director, le pedí por favor que no volviera a tener a esa mujer. Y me dijo, confía en mí, Idoya, confía en mí. Así es que confié en él y volvió a tenerla. Pues me lo tuve que comer con patatas y mi hijo también, y mi hijo entonces fue cuando dejó de hablar. Idoya siguió notando cambios en su hijo, pero entre su lucha con el cáncer y la idea de Alejandro de seguir en el mismo colegio, ella se encontró en una situación que no podía controlar. Sin embargo, lo siguió llevando a sus consultas médicas con especialistas. Y luego me dicen, mamá, ¿puedo ahora hablar con la neuróloga a solas? La neuróloga se quedó sorprendida, pero a los 15 minutos salió mi hijo, como cuando salía del colegio, demudado, blanco, con signos de haber llorado. Y me dijo, tu hijo me acaba de decir que tiene ganas de suicidarse. Y yo le dije, ¿pero qué me estás contando? Y me dice, sí, tu hijo está siendo acosado en el colegio y se encuentra muy mal. A Alejandro comenzaron a medicarlo con antidepresivos sin explicarle los efectos secundarios que este podía tener en su cuerpo. Decía, mamá, yo creo que no hace falta que siga tomando los antidepresivos. Y yo le dije, eso lo tenemos que hablar con la psiquiatra. Y le vieron bien, estaba animado, él quería empezar a saber quién iba a ser su tutor, estaba muy incentivado porque a él le encantaba aprender. Alejandro por fin había conocido a un amigo
en el colegio, que era muy parecido a él, y comenzó a relacionarse con él. Además había entrado un niño nuevo que se parecía a él un montón. Conectó inmediatamente y yo conecté con el padre por fin. Unos padres con los que conectar. Idoya nunca supo lo que realmente sucedía con Alejandro hasta el final de las cosas. Que a los 4 días o así, o 5 días de haber empezado el colegio, sale un día y sale hecho polvo, pero hecho polvo. Y le digo, hijo, ¿qué te pasa? Y me dice, mamá, la he vuelto a ver, la he visto y ha entrado en clase. Y nos ha dicho que nos va a dar clase. Idoya seguía luchando a pesar de la mirada indiferente de todos a su alrededor. Ni los especialistas ni el personal del colegio le prestaban atención sobre los hallazgos que ella veía de su hijo Alejandro. A pesar de todos sus esfuerzos, su hijo finalmente decidió suicidarse. Corrí para abajo, empecé a gritar, por favor, que alguien llame una ambulancia, porque estaba aquí, no llamó a la ambulancia. De repente ahí había un montón de gente, yo ya no sé lo que ocurrió porque yo estaba... A pesar de que muchos vecinos salieron a socorrerlos y que él aún estaba con vida, no pudieron hacer más nada por él. Alejandro murió debido a sus traumatismos y heridas graves. Y cuando me dijeron que estaba muerte cerebral, donamos todos sus órganos, todos los que se podían recuperar. Así es que supongo que hay unos cuantos niños viviendo gracias a los órganos de mi hijo. Idoya, tras la muerte de su hijo, destrozada, comenzó a buscar a un abogado y ninguno le creía o no querían ayudarle. Pero después de seguir buscando, consiguió una fundación que le ayudaron, primeramente de manera psicológica y luego con asesoría legal. Había un niño que se había suicidado con 11 años, un par de años antes que mi hijo, Diego, que así fue el único caso que yo había conocido que habían ganado los padres. Entonces busqué al procurador y le llamé. Bueno, total, que entonces lo grabé y se lo empecé a transcribirlo. Me dijo el abogado que tenía que transcribirlo. En medio de su dolor, Idoya lucha con la finalidad de que alguien la escuche y que pueda hacer algo en nombre de los niños que a tan corta edad se suicidan en España y en el mundo. Es por el resto de los niños que hay ahora mismo sufriendo esto mismo en España. Y que vean las estadísticas, que cada vez son más los chicos que se suicidan y son muy pequeños algunos. Y no es normal que los niños vayan al colegio con miedo y con ganas de acabar con su vida. Desde la muerte de su hijo en 2021, Idoya sigue luchando para que se haga justicia para Alejandro. La ley le ha cerrado vez tras vez el caso y el colegio niega todo. Ella sabe que su hijo no volverá con esto, pero desea que tomen conciencia y que reconozcan su error. Mi hijo era un niño muy introvertido, mi hijo tenía altas capacidades, mi hijo era un niño muy flaco, mi hijo no sabía defenderse, hay una serie de cosas que iban en su contra. Pero, como decía la psicóloga, es que tiene que aprender a defenderse él solo. Es que tenía 10 años y 7 años cuando empezó todo, es que yo no sabía que llevábamos a nuestros hijos a la jungla. Si hubiera sabido que llevábamos a los niños a la jungla, le habría dicho que llevara un cuchillo. Si es que hay que defenderse, pues, ¿sabes? Es que no me parece normal la respuesta del colegio. El colegio no hizo nada. Que tú no vayas contento al colegio es lógico, porque a nadie le gusta ir a hacer algo obligatoriamente. Pero una cosa es que no te guste el colegio y otra cosa es que te machaquen en el colegio. Que te peguen, que te insulten, que te coaccionen. A mí... La historia de Idoya es una historia de reflexión y que nos hace un llamado para aprender que todo el entorno de un niño es responsable de su bienestar y que deben buscar la manera de protegerlo y ayudarlo. Gracias por llegar hasta el final. Si te ha gustado este video, déjanos un like, comenta, suscríbete y comparte con tus amigos. Hasta la próxima.